Estimada comunidad Vasconcelos, sean bienvenidos a esta unidad número 2. Bueno, de su materia, Introducción a las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, en este momento vamos a hablar de todo lo que respecta a lo que son los elementos de hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware son todos los componentes físicos de una computadora, es decir, lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, toda la parte física, ¿ok? Entonces, al hablar del hardware, vamos a estar hablando de lo que puede ser un mouse, un teclado, una impresora, unas bocinas, una cámara web, bueno, y todos los componentes. Y ahora sí que al referirnos de todos los componentes, pues van a tener una clasificación. Muy bien, bueno, dentro de todo esto que es el hardware, nosotros tenemos hardware necesario o indispensable para una computadora. ¿Cuáles podrían ser estos elementos de hardware que son indispensables para el uso de una computadora? Número 1, lo que nos permite ver, monitor, pantalla, como le quieran llamar. En este caso es un elemento de hardware que es indispensable. Otro de ellos es el CPU, gabinete, la cajita, ¿no? Donde nosotros podemos ver diferentes componentes internos, como los que ya hablamos en la cápsula pasada, que podría ser memoria RAM, disco duro, tarjeta madre, bueno, y una serie de componentes, procesador, una serie de componentes que conforman a toda esa unidad central de proceso, o CPU, o gabinete, ¿verdad? Esa cajita que tenemos. Bueno, entonces ya vamos dos. Recordemos, monitor y lo que puede ser gabinete, CPU también le podemos denominar de esta manera. Muy bien. Vamos con un tercero, que es, ¿qué cosa? Nuestro mouse, nuestro dispositivo señalador, apuntador, el que vemos en la manita que vemos o la flechita que vemos en lo que es nuestra pantalla, y nos sirve para dar clic, para seleccionar, para poder dibujar, para poder hacer diferentes actividades dependiendo el software que estemos utilizando. Bueno, ya vamos 3. Recordemos, monitor, gabinete CPU, lo que es el teclado y otro muy importante que es el teclado. El teclado, el cual es un componente muy importante porque nos permite introducir información, ¿verdad? Nosotros presionamos las teclas y esta información se transmite hacia nuestro CPU, gabinete o hacia nuestra computadora. Ok, entonces estos son los 4 componentes indispensables en el uso de una computadora. Volvemos a repetir: monitor, gabinete o CPU, lo que es el mouse y lo que es nuestro teclado. Muy bien, bueno, ahora dentro de todos estos componentes, si hablamos dentro de lo que es el gabinete CPU, vamos a encontrar hardware interno como lo que puede ser disco duro, memoria RAM, procesador, tarjeta madre y bueno, una serie de conectores que nos sirven para ahora sí que enlazar un dispositivo con otro. Muy bien, bueno, ya que hablamos un poquito de todo esto, nos vamos a otra parte muy importante al hablar de periféricos. Y al hablar de periféricos estamos hablando acerca de lo que es el hardware, pero en sus diferentes clasificaciones. Y dentro de todos ellos tenemos a los periféricos de entrada, de salida y lo que son los mixtos. Bueno, ¿y qué será? ¿Qué componentes tiene cada uno de estos periféricos? Pues nos vamos con el primero. Y el primero es los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada van a ser aquellos dispositivos que me van a
permitir introducir información a mi computadora. ¿Ok? Bueno, como cuáles pueden ser estos periféricos de entrada. Un control de videojuego, un micrófono, son periféricos de entrada porque yo hablo y esa información se introduce a la computadora. Una cámara web también, la parte de multimedia. Un joystick, ¿no? Una palanquita de videojuegos, un teclado, muy importante porque no me permite introducir información, un mouse, un escáner y bueno, muchos otros componentes que recuerden, la característica importante de ellos es que me permitan introducir información. Muy bien, bueno, ahora nos vamos con los llamados periféricos de salida. Los periféricos de salida van a ser los dispositivos o los elementos que me van a permitir obtener algo, es decir, que van a tener una salida. Estos pueden ser una pantalla, un monitor, un plotter, un fax, unas bocinas o altavoces como los tenemos en esta imagen, una impresora que me permite, ¿qué cosa? Me permite sacar esa información de la computadora hacia nuestro mundo real, ¿verdad? Otros de los dispositivos de salida podrían ser las diademas, los dispositivos que me van a permitir escuchar, entre otros dispositivos de salida. Recuerden, la característica más importante es que me permitan obtener algo, ¿ok? No introducir, sino obtener. Muy bien. Y dentro de todos ellos surgen unos como híbridos, por así decirlo. Estos periféricos mixtos me van a permitir realizar las dos actividades, tanto de entrada como de salida. En este momento pues vamos a hablar de la memoria USB. Decimos memoria USB porque estaría mal decir únicamente USB, porque USB quiere decir el tipo de entrada. No nos referimos específicamente a una memoria, sino si decimos USB, nos referimos al tipo de entrada. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir USB? Quiere decir bus de serie universal. Es decir, que se trató de buscar una forma de entrada en la cual los componentes o el hardware, sobre todo, se pudiera conectar de forma fácil y que la computadora o mi dispositivo digital no tuviera que tener diferentes formas de conexión. Es decir, a una empresa se le ocurrió hacerlo circular, ¿no? La entrada, a otra cuadrada, a otra triangular, a otra, híjole, y no acabaríamos, ¿verdad? Entonces, pues dentro de toda esta parte se trató de hacer algo homogéneo, es decir, crear una forma de entrada para que todos los dispositivos pues no tuvieran unas formas diferentes, sino que se tratara de homogeneizar, ¿ok? Entonces, cuando nos refiramos a una memoria, tenemos que decir memoria USB. Ok. Entonces, memoria quiere decir que se va a guardar información y a la vez vamos a poder extraer información o trasladar esa información, ¿verdad? Eso también es un dispositivo portable. Bueno, entonces hablamos de los periféricos. Los periféricos mixtos van a ser los elementos, los componentes, los instrumentos que me van a permitir realizar dos tareas, que son la entrada y la salida. Pueden ser también los discos duros externos, ¿verdad? No hablamos de tanto del interno, podría ser también dentro del interno, pero más nos referimos físicamente, visualizamos más los discos duros externos, que es como una memoria USB, pero de mayor capacidad.
En estos momentos de la actualidad vemos la realidad virtual, los lentes de realidad virtual que me permiten tanto entrada, porque transmiten información hacia la computadora, como de salida al poder visualizar. Y también podemos dentro de ellas clasificar las impresoras modernas, porque tanto como escanean, que sería de entrada, como imprimen, que es de salida. Entonces hablamos de un periférico mixto. Muy bien. Piensen en otro, ¿qué será? Pues un quemador de DVD o de Blu-ray también, porque tanto me permite introducir información como extraer. Ya no hablamos tanto de ellos porque la mayoría de componentes o dispositivos digitales pues ya no traen esos lectores de DVD o Blu-ray, porque recordemos que todo cada vez se hace más pequeño. Los componentes dentro de todo lo que es de informática, una de las características es de que se miniaturizan los componentes, es decir, se hacen más pequeñitos. Bueno, ahora sí, ya vamos en la parte de finalización y hablamos de los medios de almacenamiento. A la hora de hablar de medios de almacenamiento, hablamos de los dispositivos que me permiten guardar información. La información puede ser en forma de música, de video, de documentos, de texto, es decir, de muchas formas, pero lo que requiere es guardar esos elementos. Es una de las características que siempre se ha buscado en cuanto a la parte de tecnologías, ¿verdad? Porque de nada me va a servir únicamente tenerlo en mi dispositivo electrónico, sino que necesito trasladar esa información hacia otro lado, y por ello surgen los medios de almacenamiento, como cuáles, como las memorias USB, los discos duros externos, los discos duros magnéticos. En este caso ahí vemos una figura de un disco duro mecánico, ya de una tecnología ya un poquito más atrasadita, pero es lo que está dentro de nuestro gabinete, ¿ok? Y es donde se guarda toda nuestra información, si hablamos de una computadora. Y bueno, micro SDs, SDs, Blu-ray, DVD, CD también. Todos estos son los dispositivos de almacenamiento. Al hablar de estos, también ya podemos poner en esta parte todos los servidores en la nube que nos permiten guardar información. Y bueno, al hablar de tecnologías de la información y todo esto dentro de lo que es el hardware, pues también nos vemos con esta clasificación de medios de comunicación. Y los medios de comunicación, principalmente, pues aquí tenemos unos ejemplos, pero lo que nos interesa de todo ello es todo lo que tiene que ver con la parte física de hardware, que serían, ejemplo, los teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, las tablets, las computadoras tanto de escritorio como todo en uno, como laptops en sus diferentes clasificaciones, como notebook, como netbook, como Chromebook. Eso se refiere a todo lo que son pues estos dispositivos. Y los medios de comunicación, como comentábamos, nos referimos también a lo que es internet dentro de todo ello. Muy bien, bueno, espero que toda esta información haya sido de relevancia para ustedes. Vamos a ir interactuando un poquito más en la plataforma, pues con todos nuestros PDFs que tenemos de lectura, con toda la información, las cápsulas que podemos visualizar, ahora sí que los medios de apoyo, y pues cualquier duda, con toda confianza estamos a la orden. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.